Hola, soy Licha Verde, cosmóloga, Premio Jaume I de Investigación Básica del 2021. Hacer cosmología es mirar al cielo y hacerse preguntas, grandes preguntas, sin una obvia respuesta. ¿De dónde empezó el universo? ¿De dónde venimos? ¿Cómo funciona? Y yo creo que la respuesta nos puede servir para mejorar y entender mejor también lo que pasa aquí abajo. Nací en Venecia y, como siempre os digo, si me veis aparcar o conducir un coche, os dais cuenta que me he sacado el carnet de conducir de barcos antes del carnet de conducir de coches. Bueno, si algo a uno le gusta, no es tan difícil. Yo creo que lo que pasó es que cuando empecé a leer, de manera un poco enseguida así, sobre, me imagino, los 8 o 9 años, alguien me regaló un libro sobre el cielo. Entonces este libro iba desde la atmósfera, la meteorología, las aves, los aviones, los cohetes y luego todo el universo. Y eso me fascinó. Entonces desde ese momento yo empecé a buscar información sobre lo que era el universo y las componentes fundamentales del universo. Esto ya era los años 80, que es cuando estaban el descubrimiento de los quarks y todo esto en física teórica, estaba todo en explosión. De esto me fascinó. Pero resulta que en el cole no era muy buena en matemáticas, porque para mí 1 más 1, ¿por qué tiene que ser 2? ¿Quién te ha dicho que 1 más 1 tiene que ser 2? ¿Por qué no es 3 o 4? Me da igual. Entonces terminé haciendo el ESO en estudio clásico. Pero después de 5 años de griego antiguo, latín, literatura, decidí que eso no era para mí. Entonces decidí inscribirme a física, a la universidad. Entonces ahí estudié física y volví a lo que ahora sería el máster, el año final del grado, a hacer astrofísica y cosmología. Bueno, he dado un poco de vueltas al mundo. He hecho mi doctorado en Edimburgo, luego me fui de postdoc en Estados Unidos, fui faculty, que es profesor en Estados Unidos por unos años. Luego se abrió la posibilidad de un ICREA, de una posición ICREA, que es el Instituto de Recerca y Estudios aquí en Cataluña, y la gané. Y entonces, digo, maravilloso. Además que a la misma convocatoria la gané yo y la ganó mi marido también, a la misma. Entonces me acuerdo, cuando abrimos el email, nadie quería decir nada al otro. Entonces a uno le dijo al otro: ¿recibiste algún email interesante hoy? ¿Y tú recibiste algún email interesante hoy? Entonces decidimos venirnos aquí. ¿Cómo empezó el universo? Es una pregunta que muchos se hacen, y nosotros astrofísicos también, y cosmólogos, nos los hacemos. Entonces, con el 100% de certidumbre no lo podemos decir. Tenemos teorías que están verificadas con observaciones hasta donde llegan las observaciones. Y luego, más atrás, hay que ir con teoría verificada de otros aspectos del universo, pero bien interconectado. Entonces, pensamos que el universo nació con una gran explosión, que fue el famosísimo Big Bang. Era un Big Bang caliente, porque para explicar la abundancia de los elementos que vemos en el universo tiene que haber sido un Big Bang caliente. También tiene que haber habido una temporada de una expansión muy rápida. Entre amigos decimos que es más rápido de la luz, nadie va más rápido de la luz, pero entre amigos lo decimos así porque hay efectos de horizontes y etcétera, que llamamos inflación. Y pensamos que es el origen del universo, pero no hay ninguna teoría física confirmada con la cual hemos hecho experimentos que nos lleve
directamente hasta el Big Bang, porque allá tenemos el universo, tenemos prácticamente todo el universo, que es una cosa muy masiva con mucha energía, donde necesitamos la teoría de la relatividad de Einstein para explicar lo que pasa, en un espacio muy pequeñito donde necesitamos la física cuántica. Y ya sabemos que las dos teorías no van de acuerdo, las ecuaciones no van de acuerdo. Entonces, explicar perfectamente al detalle lo que pasa exactamente en los primeros instantes todavía es un poco especulativo, pero ahí va el campo y hay gente que lo está estudiando con mucha gana y mucho esfuerzo. Desde entonces había este fenómeno de la inflación, dejó un universo casi uniforme con muy pequeñas perturbaciones de densidad, y estas perturbaciones después han crecido bajo la gravedad, la fuerza de gravedad que conocemos muy bien, y han generado galaxias, planetas y todo lo demás. Lo que yo estudio son las estructuras a grandes escalas, donde las galaxias son ellas mismas casi puntitos, y es la distribución de estos puntitos a escalas muy grandes que nos da informaciones estadísticas sobre, por ejemplo, las condiciones iniciales del universo y cómo evolucionó de esta sopa primordial que salió de la inflación. Puedo intentar hacer más de una cosa a la vez. Entonces, en parte sigo con mi investigación, que es un poco entender cuánto lo que sabemos del universo depende específicamente de unos modelos que tenemos, porque en el universo no podemos hacer experimentos, no podemos mirar a una galaxia y decir, bueno, a ver cómo reacciona si te muevo, qué pasa, no lo podemos hacer. Entonces dependemos mucho de modelos. A mí me gustaría entender cuánto de lo que sabemos depende del modelo que asumimos y cuánto es información de verdad que sacamos de ahí. Esa es de una parte. De la otra parte, estoy involucrada también con mi grupo en un cartografiado de galaxias que va a producir el mapa más grande, tridimensionales de galaxias. Bueno, claro, siempre el experimento siguiente siempre produce el mapa más grande. A quien quiera te dirá el mapa más grande de galaxias, para analizar las propiedades estadísticas y descubrir algo más de lo que ya sabemos sobre la energía oscura y sobre también la evolución de la expansión del universo, y a ver si también algo sobre las condiciones iniciales. Y eso es más complicado, pero se va a intentar. ¿Qué esperamos encontrar? Hay algunas preguntas abiertas todavía. Bueno, siempre en ciencia hay preguntas abiertas, pero hay algunas preguntas abiertas que este tipo de datos puede ayudar a dar una respuesta. Estas preguntas abiertas son: ¿qué es la energía oscura? ¿Se porta como una constante cosmológica como la que predijo Einstein y luego cambió de opinión y luego en realidad funciona muy bien? ¿O es algo que es más similar a un campo escalar? Decimos a la Higgs, pero no puede ser el campo de Higgs, pero el concepto es similar. Otra cosa es, podemos poner una cuota o hasta medir la masa de los neutrinos. Los experimentos que hacemos aquí en la Tierra típicamente nos pueden dar la diferencia de masas para los tres neutrinos activos. No la masa en absoluto, pero mirando al cielo sí que se puede medir la masa de neutrino. Entonces esta también es una de las otras posibilidades que se puede ver. Y también la pregunta otra vez de ¿es la gravedad así como la conocemos que ha llevado a la evolución del universo, o a escalas muy grandes a lo mejor no es exactamente la gravedad de Einstein y cambia un poquito, porque hemos extrapolado esta ley de la física que hemos testeado en escalas del sistema solar como unos más de 10 órdenes de magnitud para aplicarla al cosmos entero, y no hay ninguna ley de la física que yo sepa que la podemos extrapolar 10, 13 órdenes de magnitud sin cambiarla ni de una coma, así que estaría bien verificar eso también. Si puede haber una vida similar a la nuestra. Vamos a hacer el cálculo. ¿Cuántas estrellas hay en todo el universo? Bueno, se puede hacer el cálculo
Se ha hecho de mucha manera. Hay más estrellas en el universo que granitos de arena en todas las arenas del mundo, de la playa y los desiertos del mundo. Entonces, de estrellas hay mucho. Casi todas las estrellas que hemos mirado, algún planeta tiene. Claro, no todos son planetas tipo Tierra. Algunos son gaseosos, otros no tienen ni agua ni atmósfera, pero hay muchas estrellas y hay muchos planetas. Entonces, que haya planetas donde se pueda desarrollar vida, yo creo que es muy probable. Además, sabemos que en este planeta se desarrolló la vida muy rápido cuando puso a desarrollarse. Cuando las condiciones estaban listas, se desarrolló. Entonces, estadísticamente tiene que haber. Otra cosa es que nos puedan contactar, porque si están, es probable que estén tan lejos, pero hablamos de muchos millones de años, que no es que yo cojo el teléfono y llamo, hola, ¿qué tal? Responde al momento, hola, ¿qué tal? Y a lo mejor responde en 3-4 millones de años. Sí, yo creo en Dios, pero no tiene ninguna implicación de cómo hago física o cómo miro la ciencia o cómo miro al mundo. No creo que uno tenga más o menos argumento dependiendo de qué trabajo una persona hace, porque una cosa es mirar al mundo e intentar entender cómo funciona e intentar describirlo, y la otra cosa es más una cuestión personal, de visión humanística, de ética, de relaciones con los demás. Entonces yo creo que son dos áreas distintas. Si entrara Albert Einstein, yo le preguntaría dos cosas. Primero, del por qué no le gustaba su constante cosmológica, cuál era el problema de verdad y cuáles eran las consideraciones, si eran consideraciones físicas o si eran consideraciones más programáticas o de otro tipo, que le empujó a decir que eso no era la vía correcta, digamos. Y también le preguntaría por qué al final se insistió mucho en buscar esta teoría fundamental, última, y no, por ejemplo, en seguir desarrollando las consecuencias de su teoría de la relatividad general, que hoy sabemos se nos ha dado desde los GPS hasta... Si entraba Stephen Hawking, probablemente le intentaría explicar mejor algo que una vez intenté explicar en mi seminario y él estaba allá y creo que no entendió muy bien, porque desde la pregunta luego yo no entendió que lo que había entendido, entonces quedó un poco así, una pregunta un poco así en el aire sobre cómo describir de manera estadística la propiedad otra vez, estadística de las condiciones iniciales. Si son condiciones iniciales perfectamente lo que se dice técnicamente gaussianas, o si tienen pequeñas desviaciones de esta distribución estadística que nos podrían decir cuál es el mecanismo por detrás de la inflación. Él también estaba interesado en esto fue un seminario que yo di en Cambridge, y yo creo que allá había algo que no nos entendimos. Es verdad que es un mundo donde no hay muchas mujeres. En mi campo típicamente, si me miro alrededor en conferencias y etcétera, son alrededor de un 10%, son mucho más a niveles más jóvenes, a nivel de estudiante de doctorado serán 30-40%, a nivel de postdoc un poquito menos, pero más allá que se va adelante en la carrera, ya empiezan a reducirse el número. Yo creo que yo personalmente no he visto, para mí personalmente, ningún caso explícito de, no digo de discriminación abierta, explícito.
A lo mejor porque soy ciega y no lo quiero, a lo mejor porque no lo quiero ver, o a lo mejor porque yo lo interpreto como una discusión de ciencia y que hay que discutirlo y ya está, y que se pone allá la carta y se discuten y se llegará a una solución, porque en la ciencia eventualmente tiene que haber una respuesta correcta, no puede ser una cosa y el opuesto, los dos válido y correcto al mismo tiempo. Pero he visto, no para mí personalmente, pero alrededor, he visto casos. Entonces hay que cambiar un poco el clima. Está cambiando, la cosa va lentamente, y hay que trabajar, intentar empujar y cambiar el clima. La vocación para aumentar, decimos, la participación de mujeres en general en la ciencia, yo creo que hay que trabajar un poco en todos los niveles. Yo veo que con los niños no hay diferencia, todos son científicos, porque todo tiene mucha curiosidad y lo quieren descubrir todos. Luego sí, luego empieza a verse esta diferenciación. El problema más importante empieza a ser, yo creo, después del doctorado, a nivel del doctorado y después del doctorado. No tengo una respuesta precisa. Hay un rasgo, se llama bias, que no es consciente, inconsciente, sesgo, inconscientes, que hay que intentar arreglar. La manera de evaluar los investigadores tiene que cambiar un poco. Tiene que cambiar un poco el lenguaje, yo creo, pero no creo que tenemos una solución lista, una caja que abrimos, aplicamos y ya está. Hay que ir buscando a ver cómo van las cosas y cambiar el clima. Bueno, la pandemia ha sido un golpe muy duro y creo que ha sido un golpe muy duro para los investigadores más jóvenes que no para los más asentados. Entonces yo creo que los efectos los vamos a ver en los años siguientes, cuando y si salimos de esta, porque todavía no estamos. Yo creo que independientemente de lo que nos podemos enfadar, de cómo han ido las cosas, ha sido la primera vez, yo creo, en la historia de la humanidad que ha pasado algo así y que ha habido una respuesta coordinada de casi todas las naciones del mundo. No ha sido perfecta, ha habido errores, como siempre, pero ha sido la primera vez. Si no los pensamos, cómo se han desarrollado la vacuna, lo rápido que se han desarrollado y lo rápido que han llegado a la producción masiva y a la distribución. Lo rápido que nos hemos dado cuenta que había que llevar mascarilla. Y lo rápido que todos los países más o menos se han de alguna manera coordinado en hacer el encierro ese de marzo-abril del 2020 y luego abrir un poquito, volver a cerrar, medir el R, intercambiarse los datos, tener todos los datos de manera transparente, porque no podíamos, se abría el país, por ejemplo, estaban a las 12 de cada día, ¿no?, la pieza de Kiko Llanera apareciendo, dándonos los datos. Podía ser. En este sentido, yo creo que estamos mejor preparados para otra de estas que, debido a la globalización, yo creo que van a pasar. Este bicho mejor que no mude mucho, y para que no siga mutando hay que intentar tener el número del contagio lo más bajo posible. Lo que estamos inmunizados y ahí se frenan los contagios, pero hay una parte de la población que no está todavía inmunizada porque no se puede llegar a tiempo o porque simplemente no se le puede inmunizar. Los niños, por ejemplo, todavía no lo podemos inmunizar, entonces tenemos que estar seguros que el bicho no mute de manera que se reproduzca de manera más letal por esa parte de la población. La influencia española, la del final de la Primera Guerra Mundial, sí que golpeaba a los más jóvenes. Esta, de momento, no, y por eso yo creo que no ha sido tan duro emocionalmente como pudiera haber sido si hubiera cogido los más jóvenes. Pero no creo que estamos fuera del todo.
Tenemos que pararlo antes que vaya en esa dirección. Otra vez, no soy viróloga, no soy inmunóloga, pero si mudará a donde tiene más gente donde reproducirse, que son la población más joven. Así que yo espero que vamos a salir de esta, pero no creo que estamos, creo que hay que todavía poner un poco de esfuerzo. Yo espero que hayamos aprendido algo de todo esto. Cada uno, creo, a su nivel personal, ha aprendido, creo, mucho en términos de fortaleza, en términos de lo que es importante en la vida y lo que no es importante, que es muy fundamental. Hemos también, yo creo, como sociedad, aprendido la importancia de la salud mental, que antes no se hablaba, pero ahora ha salido como un problema, porque si se aísla mucho la gente, luego pasa esto, somos animales muy sociales, dependemos del otro, no podemos cerrarnos y pensar de vivir como robots, no lo somos. Yo espero que hayamos aprendido que sí que hay que salvar la economía, pero no se pueden cerrar escuelas y toda la parte de educación, y por ejemplo no cerrarlos, dejar abierto la parte más de ocio. Esa, yo creo que creo que lo hemos aprendido, no se quiere decir, pero creo que lo hemos aprendido. Hemos aprendido, creo, en general a coordinarnos mucho entre países, y yo creo que muchos países han aprendido que necesitan tener una toma de decisiones que estén basadas en los hechos, en la evidencia científica. Creo que algunos países sí lo tenían antes de la pandemia, típicamente Estados Unidos seguramente lo tenía, y etcétera. Otros países no lo tenían tan desarrollados, y yo creo que ahora sí que lo tienen, o por lo menos saben que lo tienen que desarrollar. Si yo pudiera sentarme con alguno de los que manda o que deciden en política, ¿qué le diría primero? A mí me gustaría primero escuchar, porque cuando se toman decisiones a este nivel, de mi nivel no se tiene toda la perspectiva. Yo puedo tener la perspectiva de lo que yo sé, o puedo tener la perspectiva de lo que leo, pero a este nivel las decisiones no se pueden basar solamente en la evidencia en una dirección específica. Por ejemplo, no se pueden basar solamente en la evidencia, qué sé yo, epidemiológica o solamente de la virología. Tienes que verlo todo, ver todo el panorama, no solamente los 360 grados, va todos los 4 pi greco de todo. Entonces a mí me gustaría preguntar primero y escuchar. Escuchar, es decir, cómo se toman las decisiones, por qué, cuáles son las prioridades, y etcétera, más que decir algo. Me ha llegado como un shock, le he dicho, tengo que sentarme porque no me lo esperaba, ha llegado como una sorpresa completa, de verdad, no me lo esperaba, le he dicho, un momento que tengo que sentar, muchas gracias, ¿qué ha pasado? Bueno, como estamos todos en casa, le hablé a mi marido, pero estaba tan sorprendida que dice, a lo mejor no es verdad, vamos a ver mañana cuando está la entrega oficial, a ver si es verdad. Pero sí era verdad. Y además que el jurado era un jurado de mucho peso, muy internacional, que sabe muy bien cómo va el mundo y cómo funcionan las cosas. Entonces esto significa todavía mucho más para mí. Bueno, lo agradezco muchísimo, sobre todo porque se trata de investigación básica. Bueno, al final es lo que hago, porque cuando miramos allá al cielo, estamos haciendo investigación básica. Lo que yo pueda encontrar no nos va a ayudar a solucionar ninguno de los problemas concretos que tenemos en este momento. Pero yo estoy convencida que sin investigación básica o ciencia básica no hay ciencia aplicada, y que la ciencia es un poco como el cuerpo humano. Si te duele el dedo izquierdo del pequeño del pie, no puedes pensar bien.
y no puedes hacer nada bien. Entonces, aunque entiendo que hay que priorizar los recursos, no nos podemos olvidar en general de la ciencia básica.